las observaciones. Y ya está con nosotros Martín Tanaka, él es analista político, ustedes lo conocen de sobra, y nos va a ayudar a comprender lo que ha sido una semana bastante movida del gobierno del señor Ollantúmala. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Te voy a plantear primero el tema porque no tenemos mucho tiempo antes del primer corte, así que simplemente para que vayamos poniendo las cartas sobre la mesa de la conversación. El tema Chejade, que ha sido un tema que se ha resuelto de pronto en esta semana, ¿es un tema que le va a costar caro a la presidencia del señor Ollantúmala, o como ellos piensan, el escándalo se va a diluir y todo el mundo se va a olvidar de lo que ha pasado? Bueno, yo creo que el cálculo que ellos han hecho es o asumen el costo político ahora o mantienen vivo, digámoslo así, el tema que pasa al Poder Judicial y va a alargarse durante gran periodo del gobierno. Y me imagino yo que eso es lo que ha primado con el criterio de asumimos el costo, porque es una decisión impopular. Y costosa. Costosa, pero por lo menos evitan, digámoslo así, un tema que va a estar permanentemente en la prensa de haber pasado al Poder Judicial. Ok, Martín, vamos a un corte que nos vamos al comercial y regresamos con Martín Tanaka. Seguimos conversando con Martín Tanaka, que nos está ayudando a entender las decisiones que ha tomado el gobierno esta semana y cómo van a afectar el futuro de la gobernabilidad del señor Ollantúmala. Bueno, cuéntanos, Martín, nos estabas diciendo que tú creías que la decisión que se ha tomado con respecto de Chejade apuntaba a comerse el escándalo fuerte estos días, pero ya no alargar un tema que no parecía tener fin. Pero, digamos uno piensa en, qué sé yo, compara con el gobierno anterior, el caso del Castillo, por ejemplo, un primer ministro que cae en medio de un escándalo y que el tema pasa al Poder Judicial, ¿no? Bueno, el tema se ha cerrado recién ahora, ¿no? Y eso es algo que ha estado permanentemente entrando en la discusión política durante todo el periodo gubernamental, ¿no? Entonces yo me imagino que ellos han querido evitar algo de eso, ¿no? Que cada cierto tiempo haya noticias respecto al caso Chejade, ¿no? Entonces han decidido, como entre comillas, cortar por lo sano y matarlo ahora en el Congreso y que no pase en el Poder Judicial. Ahora, pero incluso el costo político es enorme, obviamente, porque echa por tierra pues esta imagen de un gobierno muy comprometido en la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que ya levantar eso como una bandera que lo distinga este gobierno de gobiernos anteriores ya no es creíble, ¿no? Y casi era la única bandera que le quedaba en la que se podía esperar que hiciera algo distinto, ¿no? Porque cuando Humala promete la gran transformación y vemos los cambios que han ocurrido en su gobierno en los escasísimos meses, uno dice, bueno, gran transformación en lo económico no va a haber, ¿no? Y tal vez uno todavía podía tener la esperanza de pronto, en el aspecto de la lucha contra la corrupción, efectivamente vamos a asistir a un gobierno en que el Estado no es un botín. Claro, pero porque en el camino quedó, como bien dices, la reforma económica, quedó la reforma política, con todo lo de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución. No, ya eso está como la prehistoria. Así es, ¿no? Entonces, efectivamente, esa podría haber sido un elemento de continuidad con el programa original, ¿no? Pero efectivamente ha primado, digamos, ha sido desafortunado, digámoslo así, para el presidente que alguien tan cercano a él, con un perfil tan alto supuestamente en la bandera de la lucha contra la corrupción, haya estado pues involucrado en estas actividades, por así decirlo, ¿no? No sé si mi interpretación es válida o mi pregunta es demasiado bizarra, pero Susana Villarán se caracteriza por tener esta gestión que no se sabe muy bien a dónde va, no tiene no es que no tenga un horizonte claro, no tiene un rasgo distintivo que la haga, salvo el que le han puesto como mote de que es vaga, de que no funciona. Pero no tenía pues las escaleras que tenía Castañeda, un tema claro. Alan García estaba clarísimo cuando fue presidente que iba a buscar limpiar su imagen de pésimo gobernante y por eso iba a llevar la economía bien manejada. Se está villaranizando Humala, es decir, se le está diluyendo el panorama, porque si no tiene lucha contra la corrupción, no tiene reforma económica, no tiene reforma política, ¿qué va a caracterizar su gobierno? Bueno, no sé si sea igual que Villarán, ¿no? Yo pensaría, digamos, podríamos hablar después de Villarán, ¿no? Y su perfil y sus problemas, ¿no? Pero en el caso de Humala, claro, como que muy rápidamente se está pareciendo cada vez más a García y a Toledo, en el sentido de que es un gobierno que no tiene grandes metas reformistas y que está prácticamente dedicado a la sobrevivencia, ¿no? Claro, y a manejar la semana. Claro, con el gran problema de que, como decías hace un momento, con García el giro y la opción política era mucho más definida, ¿no? En ese sentido también se va a parecer más quizá a Toledo, ¿no? Que Toledo también tenía
como diferentes alas, diferentes caminos, diferentes opciones, y siempre había duda en torno a qué camino seguir, ¿no? Pero y era un Toledo gobierno caracterizado por avanzar, retroceder, corregir, ¿no? Pero tenía una causa que lo soportaba, y era la recuperación de la democracia. Mientras él hiciera un gobierno democrático, torpe pero democrático, ya había marcado tremenda diferencia con respecto a Alan García, a Fujimori. Pero también es cierto que a Toledo le pasó que había mucha expectativa, ¿no? Como que el cambio democrático, las personas esperaban y esperábamos grandes cambios, ¿no? Muy sustantivos, grandes mejoras, y conforme el gobierno fue avanzando, como que se fue más rápidamente entrampando y perdiendo popularidad, ¿no? Este gobierno no está deteriorándose en cuanto a encuestas de opinión, aprobación a la gestión, igual que el de Toledo, pero sí le está pasando que ya no tiene norte, no tiene rumbo claro. Ahora, y depende mucho de los ministros en particular, ¿no? Que no son figuras muy, por lo menos no, que manejan un liderazgo muy definido. No hay pues un ministro, te cuesta acordarte de sus nombres, te cuesta acordarte de sus caras. No son líderes, ¿no? Tienen un liderazgo político, ¿no? Como que se están encerrando en el manejo de su sector con más o menos éxito, ¿no? Pero yo cuando decía esto de que ya el gobierno no tiene orientación estratégica y depende de las personas, quizá el ejemplo más elocuente es el Ministerio de la Mujer, ¿no? O sea, tú cambias de ministra y es un ministerio que pareciera de un gobierno totalmente diferente, ¿no? Las políticas cambian diametralmente. Yo te diría, ¿no?, que hasta de otro país podría parecer. Así es, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Que hay demasiada incertidumbre, ¿no? Dependemos exclusivamente de las personas se van y todos nos ponemos a temblar, ¿no? En un país que necesita fortalecimiento de instituciones, además a gritos. Ahora, ¿qué quiere decir, Martín, cuando Valdés sale a decir que ese va a ser un gabinete del pragmatismo? Porque eso también tiene su lado B, y es, si vas a ser pragmático, la gente entonces quiere ver resultados claros, concretos, medibles, ya. Y eso no pareciera, yo no digo que no estén haciendo gestiones eficientes en educación, en salud, pero no, cambios tampoco estamos percibiendo. Claro, porque no hay la fuerza política ni el respaldo político general de sacar iniciativas grandes, ¿no? Entonces uno ve... claro que los ministros como que hacen lo que pueden en sus sectores, el ministro se encarga de coordinar mínimamente, y más que coordinar, lo que parece estar tratando de lograr es evitar contradicciones, choques, conflictos al interior del gabinete, pero efectivamente ya no hay ambición, digamos, de hacer grandes cosas, ¿no? Yo sospecho que los propios ministros no sienten el respaldo suficiente de plantearse grandes cosas, ¿no? Cuando uno leía el plan de gobierno de Ollantúmala antes de la hoja de ruta, encontraba, discutible, podía gustarte o no, una visión de país. Yo no sé si era la correcta, pero era una visión de país. ¿Se ha quedado sin visión, Humala? Yo creo que sí, que se ha quedado sin visión, y entonces los ministros deciden según su competencia en el sector, pero ninguno de ellos tiene idea de cuánto tiempo va a quedarse en el cargo, ¿no? Entonces su planificación, sus metas son de muy corto plazo, ¿no? Planifican solamente hasta julio, me imagino, en este momento, ¿no? Y a partir de julio como que todos los ministros dirán, bueno, quién sabe si seguiré o no. Y por lo tanto, contar con horizontes temporales tan cortos no te permite, pues, plantear iniciativas de largo aliento, más ambiciosas, ¿no? Estás tratando de hacer, ok, lo que me funcione de aquí entre febrero y julio, y toda la lógica del ministerio es cumplir de metas de acá a julio, y ya más allá, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Claro, o sea, que olvidémonos, ni siquiera, ya reforma es una palabra que le queda enorme a este gobierno, ni siquiera cambios, probablemente mínimamente sustanciales, veamos. O en todos casos cambios, pero cambios, ¿cómo decirlo?, muy progresivos, muy modestos, ¿no? Y uno podría seguir una estrategia gradualista, ¿no? Siempre y cuando uno tuviera la certeza de que el gradualismo va a seguir, digamos, ¿no? Por lo menos que nos planteen cuál es la meta de llegada, ¿no? Y otra vez, volviendo al Ministerio de la Mujer, si es que uno ve que no hay ninguna continuidad en las políticas, no solamente eso, sino que hay unas políticas totalmente contrarias, entonces efectivamente Cuando la ministra de la Mujer dice que le iba a cambiar el nombre por el Ministerio de la Familia, a mí me hubiera gustado preguntarle qué entiende usted por familia, porque entre lo que ella entiende por familia y lo que la Mocha García Naranjo entendía por familia, ya debe haber un abismo, ¿no? Totalmente opuestas, ¿no? Y ese es el riesgo que hay en todos los sectores, ¿no? Hay ministros con los cuales uno puede simpatizar más o menos, uno puede evaluar mejor o peor su trabajo, pero la gran pregunta es, ¿y hasta cuándo se va a quedar esta persona? ¿Y quién va a venir después, no? Yo diría que eso es lo que refuerza, digamos, va en el sentido de lo que tú dices, de que el gobierno no tiene orientación, ¿no? No tiene
hoja de ruta, digámoslo así, ¿no? Pues está jugando la gallinita ciega. Ahora, ¿qué va a pasar, Martín? Porque uno de los temas que se esperaba este gobierno manejara mejor era el tema de la conflictividad social. Hay que recordar que García se despide en medio de un laberinto en distintas zonas del país, unas protestas totalmente desbordadas, a veces por razones ridículas, entre comillas, como que alguien que quería una universidad eran capaces de destruir su propia ciudad en virtud de un pedido de esa naturaleza. Sin embargo, Cajamarca y Conga no han sido un buen augurio de lo que va a venir. ¿Cómo un gobierno que se debilita en términos de propuesta puede enfrentar tanta expectativa en regiones? Ahí, claro, ese es un punto totalmente crítico. Ahora, el protagonismo en este tema, por ejemplo, está descansando en el ministro del Ambiente, ¿no? Pulgar Vidal. Entonces, vamos a ver si es que, digamos, el tema Conga pues es como una prueba de fuego, ¿no? Han empezado por el más difícil también, creo, ¿no? No podían evitarlo, estaba ahí, y la manera en que se resuelve este asunto del peritaje, del estudio de impacto ambiental, en fin, va a ser clave para ver qué es lo que sucede, ¿no? Ahora, respecto al tema de los conflictos también, la sensación que se tenía es que ese iba a ser un tema muy, muy grande, porque hay una cartera de proyectos de inversión muy grande también en la cola, ¿no? Ahora, el tema es que en el contexto de la crisis internacional ya tampoco hay tanta certidumbre de si es que esos proyectos van a salir de todas maneras, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo con las comparaciones de los gobiernos anteriores, de repente el manejo de la conflictividad se va a parecer mucho a los gobiernos anteriores, ¿no? Como que van a ir resolviendo punto por punto, caso por caso. En algunos lugares lo harán mejor, en otros peor. Algunos proyectos se quedarán en el camino, otros avanzarán, y vamos a seguir así, digamos, con una historia muy parecida a la anterior, ¿no? Se puede gobernar 5 años así, ya lo han hecho otros presidentes y Humala lo puede seguir haciendo. Claro, el problema es que este es un gobierno que está empezando, digámoslo así, ¿no? Se va a gastar rápido. Se está gastando demasiado rápido, ese es el tema, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a la comparación con Toledo, ese fue un gobierno que se desgastó muy rápido, y como consecuencia de eso, pues también estuvo flotando el fantasma de la revocatoria, ¿no es cierto?, del paso al costado, y eso pues le quita... no te pone en el mejor escenario para hacer cosas, para hacer reformas, para plantear metas ambiciosas, que es lo que el país necesita, ¿no? El problema con Humala es que por Toledo se vota, sí, esperando un cambio, pero sobre todo esperando el regreso a la democracia, de la institucionalidad, de recuperar todo eso que venía tan manoseado, tan maltratado desde la época del gobierno Fujimori. Pero ya la gente votó por un cambio. De los dos candidatos, el que prometía por primera vez el cambio más radical es el que gana. En las elecciones anteriores no, había ganado siempre el que prometía el cambio más moderado. Sí. ¿Cuánto soporta la población más de piloto automático? Claro, en muchas áreas va a haber piloto automático. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre este gobierno y los anteriores? Y eso sí creo que hay que mencionarlo, ¿no? Que existe esta noción de que, ok, hay que asegurar que la economía funcione, y con los recursos que genera el crecimiento económico vamos a meter dinero en inclusión social, ¿no? Es decir, ha aumentado el presupuesto en la educación, han creado un nuevo ministerio de desarrollo e inclusión social, y la idea es que, digamos, la credibilidad del gobierno en materia de transformación, de cambio, de inclusión, vaya por esta política social, ¿no? Como le decía yo, Carolina Trivelli tiene tal peso sobre los hombros que ya de verte me da miedo, pero... Exacto, es como cuando el presidente del Consejo de Ministros, Valdés, habló, ¿no es cierto?, de la continuidad de economía y finanzas y de desarrollo e inclusión social, ¿no? O sea, estabilidad económica para recaudar recursos que se van al gasto social, ¿no? Y digamos, esa es como la apuesta finalmente que está haciendo el gobierno. Uno mira a otros países y uno dice, es algo que podría llegar a funcionar hasta cierto punto, ¿no? Puede haber otros sectores que estén paralizados relativamente, pero el impacto que puede tener políticas redistributivas en zonas que tradicionalmente han sido muy pobres puede ser muy grande, ¿no?
Entonces yo diría que esa es como la apuesta, ¿no? Puede ser que lo demás no esté funcionando bien, pero como que allí podrían marcar una diferencia importante, ¿no? Ya para terminar, Martín, esta es una pregunta que me interesa por los invitados que vienen después, además que son un par de chicos que pertenecen jóvenes que pertenecen al movimiento del Movadef. Creo que ese es un escenario que no se había planteado nadie en este gobierno, que se le viniera esta discusión sobre qué pasa con el país post-violencia terrorista, qué pasa con las personas que pertenecieron a esos grupos terroristas, cuál debe ser la respuesta de la sociedad y está clarísimo que la inscripción del Movadef como partido político no está bien visto por ningún ámbito de la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Ollanta o si tiene algo que hacer en esta discusión? Porque tampoco es un tema sobre el que escuchemos una política de Estado clara. Esto es lo que va a hacer el Estado. Escuchamos opiniones de actores políticos. Yo creo que estamos pagando pues el precio de haber menospreciado, digámoslo así, este asunto, ¿no? Digamos, la Comisión de la Verdad, con la que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, planteó una agenda, ¿no? Y esa agenda debe haber sido discutida y el tema debe haber sido tomado en serio, porque yo puedo aceptar que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las recomendaciones específicas, pero el tema de fondo requería una solución. Ni siquiera pudimos ponernos de acuerdo sobre la cantidad de muertos que había, cuando en realidad si hay contabilizados más de 30.000 ya es un montón de gente. Entonces, y además, bueno, por último, uno no está de acuerdo con las recomendaciones de la CBR, bueno, entonces ¿qué propones? Exacto. Pero al final quedó en nada, ¿no? Sí. Ni se implementaron bien esas recomendaciones, ni se hizo nada alternativo, el tema se le ha dado largas, se ha seguido como la política del avestruz y ahora revientan los problemas, ¿no? Y qué sé yo, desde el juicio por el operativo de Chavín de Huántar hasta la inscripción de Movadef, son temas que surgen por haber desatendido el tema, por no haberlo tomado en serio, ¿no? Y nuevamente este gobierno uno lo percibe actuando reactivamente, ¿no? O sea, apagando incendios, tapando huecos y otra vez sin una política integral respecto a estos temas, ¿no? Cuando se pensaba que las iba a tener, ¿no? Tal vez esa fue... Cuando en la campaña electoral, digamos, ¿no? Ollanta Humala fue el candidato supuestamente que acogía las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que se mostraba más sensible frente a esos temas, pero otra vez, ¿no? De la campaña a la práctica gubernamental hay un trecho importante. Es el presidente, y ya con eso termino, es el presidente que está más lejos de su oferta electoral de lo que hemos visto en los últimos gobiernos. Probablemente desde el punto de vista de que su punto de partida fue muy radical, digamos, y planteaba grandes transformaciones y grandes cambios, ¿no? Y es, claro, y esa reconversión política le está resultando difícil, costosa, y nuevamente lo que preocupa es que es un gobierno que está recién empezando, digamos, ¿no? Entonces tiene mucho trecho por recorrer y entonces se puede quedar sin oxígeno a mitad del camino, ¿no? Eso es lo que preocupa. Bueno, Martín, muchísimas gracias, clarísimo como siempre. Y nada, te seguiremos leyendo los domingos en La República para estar siempre informadísimos. Y por supuesto te invitaremos para seguir conversando. Gracias. Estuvimos con Martín Tanaka analizando la coyuntura política y regresamos con...